Muy bien, llegaron al número mágico de los 100 días. Por tal razón, la firma Aragón y Asociados presenta hoy aquí un estudio sobre la percepción ciudadana cuando, repito una vez más, se cumplen los primeros 100 días de gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Para algunos serán 100 años, seguramente. La investigación se realizó a pedido de Guatevisión, por supuesto, y la presenta el licenciado Alberto de Aragón. Muy buenas noches, señor licenciado. Platíquenos, ¿se acabó la luna de miel con la población o qué está sucediendo? Pues no, entre todo me alegro que no sean 100 años, pero no se ha acabado la luna de miel. Hay un resultado aceptablemente positivo en cuanto a las percepciones del comportamiento de ciertas variables. Por ejemplo, hay primero la percepción de que se ha reducido el nivel de crimen, o sea, se percibe eso a través de la presencia, más presencia de la fuerza de seguridad pública, formada por policías y soldados. O sea, en este caso, lo que plantean es que le dan más seguridad a la presencia de soldados que la presencia de la policía. O sea, están satisfechos con que estén ambos actuando, pero les da un poco más de certeza la actuación de los soldados en este caso. O sea, los hechos positivos pues son precisamente la percepción esta de seguridad, de alguna forma la aceptación de las figuras de gobierno y tenemos entonces en el sentido negativo simplemente la percepción de que la certeza de que los precios han aumentado. O sea, ahora los hechos más importantes que no alcanzo honestamente a ver muy bien, son más seguridad. Más seguridad. Muy alto, ¿no? Muy alto, la seguridad, la actividad con el narcotráfico, sí. Se hace la captura, y estoy memorizando, de el narcotraficante reciente, tuvo una sensación de certeza y de seguridad que está beneficiando también a las fuerzas, al gobierno, en este caso en particular, al ministro de Gobernación. O sea, y hay un detalle sensible, la despenalización de la droga, lo veíamos también en esa gráfica. Es correcto. Pequeño. Ahora, hay una posición bivalente, o sea, hay quienes están de acuerdo, quienes están en contra, pero lo relevante en este caso es que no tienen la certeza de por qué, o sea, no hay información suficiente para estar en una posición u otra, simplemente las toman por lo que asumen que es. En algunos casos unos asumen que es por una razón, que los opuestos asumen la misma razón y están a favor. O sea, no hay información suficiente para que los guatemaltecos tengan una posición objetiva en cuanto a esta situación. Pero sí es interesante que no hay una polarización al respecto. Interesante, porque entonces en 100 días, según nuestro focus group, el partido de gobierno ha cumplido con la promesa principal de campaña, que era seguridad. La seguridad está percibida como que está mejorando sensiblemente. Y es, repito, por la presencia de las fuerzas de seguridad. En las calles. Han mejorado, se plantean, en la seguridad ciudadana, hay más combate a la violencia, la salud pública, hospitales de atención, medicinas, etcétera, no tiene necesariamente un rating bueno, se presupone que no ha habido mayor cambio, la oferta de trabajo se percibe de forma negativa y la educación pública hay levemente una posición favorable por entrega de libros, etcétera, pero tampoco se percibe un cambio muy significativo. Es interesante decir también que en este estudio se realizó incluso con cámaras, filmando la respuesta de las personas. Ese es un dato sí, es interesante y es un estudio cualitativo, o sea, no tiene valores estadísticos. Sin embargo, los estudios cualitativos no tienen por qué tener resultados contrarios a los estudios cuantitativos. Es más, lo que pasa en lo cualitativo eventualmente se produce. Si no fueran exactos, que no pueden serlo porque no tienen valores estadísticos, se confirma más tarde en las posiciones que se determinan en las encuestas que sí tienen valores estadísticos. Licenciado, rápidamente, antes de pasar a la siguiente gráfica, me gustaría que ampliáramos brevemente el uso de la cámara para hacer la encuesta. ¿Cuál es, para la población, que le quede claro, por qué se utiliza esta herramienta? Se llevaron a cabo grupos focales. En una cámara de Hexel significa que hay un espejo a través del cual personas pueden presenciar el resultado. En este caso hubo un camarógrafo del canal que estuvo filmando a los tres grupos de enfoque. Los grupos fueron integrados por dos de personas a pie, hombres y mujeres, un grupo de hombres, un grupo de mujeres, y el tercero por estudiantes de 3 universidades. Ok, perfecto. San Carlos y 2 privadas.
y los resultados pues fueron sumados a los efectos de esto, pero en el informe están los datos separados. Y hay más datos que tenemos ahora en pantalla. ¿Han mejorado o empeorado las siguientes situaciones? Dice, el hambre... El hambre no se percibe como un cambio. Hay quienes creen que ha mejorado levemente, otros creen que es negativo. No hay un cambio significativo. El combate al narcotráfico, sin embargo, es sensiblemente percibido como una actividad que se está llevando a cabo con seriedad y con éxito. Y veíamos anteriormente también el tema de la transparencia que quedaba igual, ¿verdad? Hay una percepción que ha mejorado un poco, pero al final no es un cambio muy radical que ellos puedan percibir sensiblemente que se haya producido. Bueno, ojo a las autoridades. Interesante. Es interesante también que se preguntaron, o sea, tenemos una pregunta sobre imagen y actitudes a figuras públicas, que yo creo que debe estar por aparecer, y las figuras que tienen más aceptación fueron el presidente y la vicepresidenta, fueron posiciones muy buenas, en este caso levemente mejor, o sea, hace mejor el presidente que la vicepresidenta. El presidente no registró actitudes negativas, la vicepresidenta levemente, pero no es significativo. Los diputados, sin embargo, sí tuvieron una rating no muy agradable, desgraciadamente pasa con alguna frecuencia, y algunos ministros fueron mencionados, los más recordados en este caso, y el principal peso de esta respuesta está en los universitarios, porque el guatemalteco de a pie no tiene todavía muy sensible, muy claro los nombres de los ministros, pero se mencionaron Harold Caballeros, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el ministro de Agricultura, Efraín Medina, que ha estado en las noticias recientemente. Interesante señalar que los tres fueron comentados de una forma positiva. O sea, esta situación que se produjo en los medios recientes sobre el caso del Ministerio de Agricultura no ha tenido una reacción negativa por parte de los guatemaltecos, por lo menos los que representan estos tres grupos. La renuncia del ministro Arredondo. Eso fue recibido como un golpe para el pueblo, para el país. No planteado porque crean que una figura u otra era muy importante, sino porque el concepto de una renuncia o una cesación, si fuera el caso, claro, de una figura importante del gobierno, en particular salud, lo sintieron como algo que no debía haber sucedido. Y la interpelación del ministro, perdón, Juan José, la interpelación del ministro. La interpelación del ministro sigue saliendo como algo que no entienden muy bien, que no justifican bien. Lo tienen como una exageración por parte, en este caso, de quienes están planteando los cuestionamientos, etcétera. O sea, en este caso sigue siendo, digamos, si fuéramos a poner en la balanza a favor de Pavel Centeno o quienes los están interpelando, está a favor de Pavel Centeno la situación. Ok, y entonces los sentimientos que habíamos planteado se repite. Ahí tenemos entonces el caso exacto, Pérez Molina con una muy buena imagen pública, la vicepresidenta también, los ministros vimos que hay buenos y malas respuestas, los diputados bastante malas, y el alcalde Arzú, que se nos había escapado, salió con muy buena aceptación por parte de los tres grupos. Bueno, pues ahí está. Me llama mucho la atención, licenciado, lo de la mala calificación de los diputados. Me imagino que es por este aumento de salario que se querían recetar. Sí, en este caso, además, pueden ser muchas variables, pero tradicionalmente han venido, honestamente, no recibiendo una calificación muy buena. Me llamó la atención, y no lo puedo confirmar porque no tiene valor estadístico, que en este caso hay menos diputados mencionados como recordados, como en casos anteriores que se mencionaban 5 o 6 figuras. En este caso sigue la figura de Ninet, que tradicionalmente es una persona muy recordada, y son pocas las otras figuras que son mencionadas. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias.